Me da mucho gusto saludar esta tarde a Enrique Clemente, socio de Auditoría para la Industria del Sector Público en Deloitte, porque había platicado con Enrique, ya tiene un tiempo que no está aquí en las instalaciones de Excelsior Televisión, pero el tema y la coyuntura, realmente qué bueno que estás aquí, Enrique, porque viene este proceso electoral, prácticamente estamos a la vuelta de una semana que se den estas elecciones a nivel gubernatura en 2 estados de la República, y ahí se requiere pues que hay una transición muy ordenada en cuanto a las finanzas públicas de nuestro país, y será un momento delicado, no solo por lo que tiene que ver con la elección y cómo se configuran los resultados, sino por los que se van y lo que dejan. Sí, claro. Rodrigo, pues muy agradecido nuevamente por compartir este espacio contigo. Es un gusto siempre estar aquí. Y sí, definitivamente hay este ejercicio democrático en nuestro país. Habrá cambio de gobiernos en 2 entidades federativas. Creo que las nuevas administraciones, tanto las que dejan la administración como las nuevas administraciones, se enfrentan a una nueva normatividad, a un nuevo contexto en el país, derivado de todos los ejercicios de transparencia y de exigencia que se está dando a nivel nacional, como prácticamente una obligación de las entidades. Ya no es tanto a voluntad de los gobiernos, sino cada vez creo que está mucho más cerrado el ciclo de las operaciones que deben de reportarse al final de una administración. Por supuesto, y es que ahí siempre se generan momentos de cierto vacío que hemos visto en el pasado, y que finalmente tener un marco robusto permitirá que esto no ocurra y que no repetir cíclicamente la historia. Pero hay distintas calidades, digamos, en lo que vamos a ver de la transición, lo platicamos ahorita, con respecto a lo que tienen definido en sus legislaciones y los que no, y que se trata simplemente de acuerdos. Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los temas relevantes que se han venido, yo podría decir, en los últimos 10, 12 años, ha sido el conformar una legislación, un marco de referencia normativo para los funcionarios públicos que dejan la administración. De estas 12 administraciones que concluyen en este año, 8 solo tienen una ley, bueno, ya tienen una ley que define los procedimientos, las normas que se establecen a niveles de información, las obligaciones, hasta qué nivel de funcionario público deberá de hacer el ejercicio de la transición. Y ya hay 4 estados que no tienen una ley, tienen unos lineamientos que son definidos prácticamente por las áreas de fiscalización de las administraciones estatales, pero bueno, como quiera que sea, empieza a haber un contexto mucho más normado en los procesos de transición. Ahora, estas 4 entidades, pues el complicado estado de Veracruz, que recientemente ocupa los titulares de la prensa por temas también de finanzas, Puebla es otro, ¿y cuáles serían? Aguascalientes y Oaxaca. Y Oaxaca. Son los estados que tienen lineamientos, algunos solamente haciendo ejercicios por la información que tenemos en los medios, haciendo ejercicios sobre transparencia, haciendo un uso mucho más riguroso del ejercicio de los recursos. Y la otra parte, creo que en los últimos años se ha dado una importancia muy relevante al hecho de las transiciones. Hoy en día hay gobiernos que inclusive hacen programaciones en circuitos cerrados o en las redes abiertas de comunicación con el ciudadano para transparentar los ejercicios de transparencia. Esto quiere decir platicar con los equipos obviamente que se harán cargo de la administración entrante, y platicar obviamente sobre los retos que tiene cada una de las administraciones. Yo creo que este tema es un tema de la mayor relevancia, de la mayor importancia. Aquellos años en los cuales lo único que se dejaba era el escritorio del funcionario público y para que atendiera los asuntos, creo que ha pasado ya la historia en nuestro país, afortunadamente. Sí, casos dramáticos que abrían la caja fuerte, las arcas del Estado, y había una telaraña, ¿no? Terrible. No, así es. Hoy en día yo creo que inclusive toda esta normatividad que ha surgido en los últimos meses respecto a la ley de disciplina financiera de los estados y municipios, que regula inclusive el proceso de transición 3 meses previos a la entrega o conclusión de la administración, y que reglamenta la forma en que debe de estar administrada la deuda,
así como la ley anticorrupción, obviamente, que habla obviamente sobre las responsabilidades no únicamente de los gobiernos o de funcionarios de gobierno, sino también del sector privado que participa en licitaciones públicas o en ejercicios, vamos a decir, para construir infraestructura, etcétera. Creo que estos temas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que hace una obligación nuevamente de transparencia y de medición de los resultados de las cuentas públicas, pues son nuevos temas a las cuales se están enfrentando estas administraciones, que seguramente estas 12 administraciones que concluyen no tuvieron ese ejercicio tan riguroso cuando ellos recibieron, y hoy, bueno, pues afortunadamente contamos con ese marco normativo, con esa legislación, pues para hacer un proceso de transición mucho más escrupuloso, mucho más rígido, mucho más apegado a la realidad, y yo dijera mucho más comprometido para las administraciones siguientes, ¿no? Enrique, ahora, contemplando, y tú que eres un conocedor a profundidad del tema, ¿qué tanto puede haber flexibilidad a la hora de aplicar esta legislación? Porque luego tenemos legislaciones muy buenas, pero es difícil su aplicación, sobre todo si la transición va a ser en un gobierno, digamos, del mismo partido, pues hay pocos incentivos para fiscalizar, para recibir bien y para hacerse la vista gorda. Pero ¿qué tanto, ya estando la legislación, esto se hace más difícil y se hace más riguroso, como ya decías? Definitivamente hay un mayor cuidado, yo dijera, parte de la experiencia que hemos tenido en la firma, en participar en los procesos. Te podría yo resumir tres cuestiones relevantes o importantes. Uno, el marco de referencia que tienen para acotar las responsabilidades del funcionario saliente, como para responsabilizar a los funcionarios entrantes, está escrito en estas legislaciones. O sea, ya hay un marco de referencia de dónde partir. Ahora sí no se vale, no te dije o no sabía. Está dentro de la ley y creo que es un punto de referencia importante. La otra parte que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, que muchas de las veces, un año después o 3 años después, como históricamente ha pasado en algunos estados, se dice, hombre, pues no sabía que tenía una deuda de tantos miles de millones, ¿no? Bueno, hoy en día toda esta normatividad contempla obligaciones de información, no únicamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de los funcionarios públicos, para hacer mucho más transparente esta información y esta transición. Y el último punto que creo es también muy relevante y importante es que ya hay un marco de sanciones y de evaluación, obviamente, de las gestiones de gobierno. Hoy en día las administraciones en general están mucho más normadas y hay un punto de referencia, obviamente, para si se tiene la voluntad de señalar las desviaciones, se puede hacer e inclusive responsabilizar a los funcionarios sobre el incumplimiento de estas normas. Y eso sin duda es importante. Vamos a hacer un corte y regresamos porque seguimos hablando de este asunto importante con un ángulo esencial, más allá de las interpretaciones políticas que vamos a ver. Es importante ver cómo se va a llevar a cabo esta transición desde el punto de vista de las finanzas de estas dos entidades que estarán involucradas en esta transición luego de la elección. Hablando de la transición que se tendrá que dar luego de la elección en 2 entidades de nuestro país y estos procesos que lo platicamos, Enrique, ya por lo menos hoy sabemos de asuntos escandalosos de corrupción porque hay un proceso que cumplir y ahí por lo menos los periodistas o los rivales políticos pueden apuntar el dedo y empezar a investigar ya sobre un proceso. Antes era pues lo que diga el señor gobernador y nadie se enteraba, nadie firmaba nada, no se sabía absolutamente nada. Hoy por lo menos algo se va avanzando. Sí, yo creo que en ese sentido tienes mucha razón, Rodrigo. Hoy en día, además de la comunicación que hay entre las redes sociales, hay una obligación de presentar información, vamos a decir, por parte de los gobiernos. Hay una obligación dentro de todas estas normatividades, dentro de toda esta norma que existe en todas estas leyes, la obligación inclusive de subirlas a sus páginas de internet. Desafortunadamente todavía hoy en día se carece en algunos casos, en algunos estados, de información nuevamente que te ayude a identificar, vamos a decir, observaciones o sugerencias o puntos de mejora.
Pero sin lugar a dudas existe ya un poco de más información. Esto permite obviamente tener a la ciudadanía y al público en general, al interesado, a los investigadores, a las universidades, a los periodistas, obviamente tener una información, pues yo dijera, mucho más objetiva, mucho más concreta, y lo cual ha permitido en este ejercicio democrático y de transparencia en nuestro país, pues obviamente poder hacer señalamientos. Lo que resta es obviamente el cumplimiento y seguimiento de las responsabilidades a los funcionarios. A lo que me refiero es obviamente no únicamente hacer el señalamiento, sino el castigo que corresponde de acuerdo a la norma o de acuerdo a la ley, ¿no? Claro, porque finalmente pues, se les puede señalar y puede haber cierto nivel de escarnio, pero pues pueden enfrentar ese escarnio desde una isla en el Pacífico, cualquier lugar, con todo el dinero que luego pues no termina donde tiene que acabar. Y finalmente, si no hay sanción, pues no se genera el incentivo para no tener unas conductas negativas, que además, hay que decirlo, Enrique, esto, independientemente del daño al patrimonio de las entidades, a las finanzas, pues es un asunto que afecta el conjunto de la economía por lo que significa la corrupción, la falta de transparencia y lo que esto inhibe en la inversión, ¿no? Hay varios casos a nivel de los estados en donde muchos empresarios prefieren no invertir porque no ven claridad, ni hay un marco regulatorio muy sencillo, ¿no? Sí, te relato yo una experiencia que tuve hace años, cuando acompañé al señor gobernador de Aguascalientes en aquel entonces. La preocupación del inversionista fue principalmente un inversionista extranjero, fue principalmente el marco de seguridad jurídica que iba a tener su inversión dentro del Estado. No se cuestionó sobre la carga impositiva, que luego pareciera que es el punto medular o de referencia. No se cuestionó, obviamente, si había que cumplir ciertas obligaciones normativas por parte de la empresa. Lo que se cuestionó realmente cuál era el grado de seguridad que su inversión iba a tener desde el punto de vista jurídico en el Estado. Yo creo que este tema, sin lugar a dudas, es de la mayor importancia. Creo que es uno de los temas torales, además del de educación en nuestro país, es la impartición de justicia. Dentro de este contexto, obviamente, en los procesos de entrega-recepción hay toda una norma respecto de cómo hay que entregar esa área, vamos a decir, de manera correcta, ¿no? Entonces yo creo que son avances importantes, ¿no? Pues Enrique, te agradezco mucho, ojalá platicemos pronto porque ya estamos en la coyuntura y vamos a atestiguar si se da de manera ordenada y si se cumple. Tendría que ocurrir de manera ordenada, pero si se cumple con lo que ya está establecido en la ley en 8 por lo menos de estas entidades y exigir que las otras 4 pues vayan avanzando los legislativos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.